En 1909, Sigmund Freud publicó uno de sus casos clínicos más célebres y, paradójicamente, es uno de los pocos que trabajó casi por completo de forma indirecta. El protagonista era un niño vienés de 5 años llamado Herbert Graf, a quien la historia del psicoanálisis conocería para siempre por su seudónimo el pequeño Hans. Su síntoma parecía trivial a primera vista, le tenía pánico a los caballos, en particular a la posibilidad de que uno lo mordiera o se le cayera encima en la calle. Pero detrás de ese miedo aparentemente absurdo, Freud creyó encontrar todo el andamiaje de su teoría sobre la sexualidad freudiana, el complejo de Edipo y los mecanismos de defensa del yo. Para entrar en contexto, Hans no era un paciente cualquiera. Su padre, Max Graf, era musicólogo y miembro del círculo de seguidores de Freud en Viena. Tanto él como su esposa eran admiradores entusiastas del psicoanálisis naciente, y desde el nacimiento de Hans habían decidido educarlo sin las represiones habituales de la época victoriana. Le permitían hacer preguntas sobre el cuerpo, la sexualidad y el nacimiento, y registraban con detalle sus observaciones sobre el desarrollo del niño. Esto convirtió a Hans en una especie de sujeto de observación naturalista. Freud nunca lo analizó directamente más que una sola ocasión en una entrevista breve. Todo el material clínico llegó a través de las cartas del padre, el cual se encargaba de enviárselas a Freud, relatando diálogos, sueños y fantasías que Hans tenía. Freud, desde su consultorio, interpretaba ese material y enviaba indicaciones de vuelta al padre sobre qué decirle al niño y cómo intervenir. Es, en este sentido, el primer caso de psicoanálisis infantil en la historia, aunque practicado por delegación. Los síntomas de Hans aparecieron hacia los 3 años. Este ya mostraba un interés vivo por su propio pene, al que llamaba Wiwimacher, algo así como el hacedor de pipí, y por los genitales de otras personas y animales. A los 4 años nació su hermana Hannah, evento que despertó en él una mezcla de curiosidad y celos que el padre documentó cuidadosamente. El síntoma fóbico estalló cuando Hans tenía 5 años. Comenzó a manifestar una angustia intensa ante la idea de salir a la calle, por miedo a que un caballo lo mordiera. Con el tiempo, el miedo se especificó. Temía que los caballos, especialmente los que tiraban de carruajes pesados o llevaban anteojeras y bozales, se cayeran. Esta fobia lo llevó a negarse a salir de casa, lo cual alarmó a sus padres y los llevó a consultar a Freud. Tras esto, Freud, a través de la correspondencia con Max Graf, fue construyendo una interpretación que se apoyaba en varios elementos que el niño mismo iba aportando casi sin saberlo. Primero, había un episodio reciente. Hans había visto caer un caballo grande que tiraba de un carro y el animal pataleaba en el suelo de una forma que lo había impresionado profundamente. Pero para Freud esto era solo el disparador, el material concreto que la mente de Hans usó para construir su miedo, no la causa última. La causa profunda, sostuvo Freud, era el complejo de Edipo en pleno desarrollo. Hans amaba intensamente a su madre y experimentaba hacia su padre una mezcla de cariño y rivalidad. Deseaba en su fantasía inconsciente ocupar el lugar del padre junto a la madre, lo cual generaba en él tanto deseo como un miedo correspondiente a ser castigado por esos deseos prohibidos, lo que Freud llamó angustia de castración. Como ese miedo hacia la figura paterna era intolerable y generaba demasiada ambivalencia, Hans también amaba genuinamente a su padre. El psiquismo del niño lo desplazó. En lugar de tener miedo del padre, tenía miedo entonces de los caballos. Varios detalles que reforzaban esta lectura para Freud eran los siguientes. Primero, los caballos que más asustaban a Hans eran los que tenían algo negro alrededor de la boca, los bozales y anteojeras, elementos que Freud asoció con el bigote y los lentes del padre. 2. El miedo a que el caballo se cayera se conectaba en la interpretación freudiana con un deseo inconsciente de que el padre desapareciera o muriera, deseo que generaba culpa y se transformaba en temor. Y 3. Hans había manifestado fantasías y bromas agresivas hacia su padre, así como el deseo explícito de estar casado con mamá. De este modo, el caballo funcionaba como lo que en psicoanálisis se llama objeto de desplazamiento, el lugar donde una angustia y una ambivalencia que no podían dirigirse directamente hacia el padre encontraban una salida simbólica más manejable, aunque igualmente paralizante en la vida cotidiana del niño. El tratamiento consistió fundamentalmente en que el padre, guiado por Freud, fuera conversando
con Hans, ayudándolo a poner en palabras sus fantasías y haciéndole interpretaciones, a veces bastante directas, sobre el significado de sus miedos. En un momento del proceso, Freud se reunió personalmente con Hans y, según el propio relato del caso, le explicó con bastante franqueza la conexión entre su miedo a los caballos y sus sentimientos hacia el padre. Poco a poco, según el reporte familiar, los síntomas de Hans fueron remitiendo. El niño elaboró diversas fantasías, algunas bastante elaboradas, como la de tener hijos propios o ser el padre de su propia familia imaginaria, que Freud interpretó como una forma de resolución progresiva del conflicto edípico. Hans, en su fantasía, lograba identificarse con el padre en lugar de seguir compitiendo con él, lo que aplacaba la angustia subyacente. Para Freud, el caso del pequeño Hans cumplió una función crucial. Ofrecía una confirmación en vivo de teorías que hasta entonces había construido fundamentalmente a partir del análisis retrospectivo de adultos. Si en los adultos él reconstruía la infancia a través de recuerdos, sueños y asociaciones, en Hans parecía observar el complejo de Edipo y la angustia de castración desplegándose en tiempo real en un niño de carne y hueso. Este caso le permitió desarrollar con mayor precisión conceptos como el desplazamiento, mecanismo de defensa por el cual una carga afectiva se traslada de su objeto original a otro sustitutivo más tolerable, la fobia, como estructura clínica específica distinta de la histeria que había estudiado en sus primeras pacientes, y la sexualidad, en este caso su forma infantil, como algo presente desde edades muy tempranas, contradiciendo la idea victoriana de una infancia entre comillas inocente y asexuada. ¿Qué críticas ha recibido el caso? Es imposible presentar este caso con seriedad sin mencionar las objeciones que ha recibido a lo largo de más de un siglo, porque son sustanciales y provienen de múltiples frentes. Primero que nada, el problema metodológico de fondo. Freud no observó directamente a Hans, más que en una ocasión. Todo el material pasó por el filtro de un padre que ya era un convencido defensor de la teoría psicoanalítica y que sabía exactamente qué tipo de respuestas y conductas confirmarían las hipótesis de Freud. Críticos como el filósofo de la ciencia Adolf Grünbaum han señalado que esto vuelve extremadamente difícil distinguir entre lo que el niño efectivamente pensaba y lo que el padre, consciente o inconscientemente, iba moldeando o incluso sugiriendo a través de sus propias preguntas e interpretaciones. En segundo lugar, tenemos la sugestión activa. Algunos analistas del caso, revisando el texto original con ojo crítico, han notado que en varios pasajes es el padre o el propio Freud, en su encuentro directo, quien le propone a Hans las interpretaciones simbólicas y el niño simplemente asiente o repite sin que quede claro si eso refleja un insight genuino o una aquiescencia infantil ante la autoridad adulta. En tercer lugar, existen explicaciones alternativas mucho más simples. Psicólogos conductistas y otros críticos han propuesto que el miedo de Hans podía explicarse de forma mucho más directa. El niño había sido testigo de un accidente real y traumático con un caballo caído. Y eso, sumado a la exposición cotidiana a animales grandes en una ciudad donde los caballos eran el omnibus viviente de varias toneladas, bastaba para generar una fobia condicionada sin necesidad de apelar a deseos edípicos reprimidos hacia la madre o angustia de castración frente al padre. En cuarto lugar, tenemos al propio Herbert Graf, y es que resulta interesante, ya que ha sido citado muchas veces, que el verdadero Hans, ya adulto e identificado públicamente, llegó a comentar en una entrevista que no recordaba haber tenido un trauma particular asociado a este episodio, aunque sí reconocía la anécdota del caballo caído. Esto ha alimentado tanto a quienes defienden que el análisis fue exitoso y resuelto, de ahí viene que no quedaran secuelas, como a quienes sospechan que la intensidad del cuadro fue en alguna medida magnificada por la interpretación paterna y freudiana. Como nota final para pensar en este caso con perspectiva, me gustaría decir que vale la pena cerrar señalando que el caso del pequeño Hans no debe leerse hoy como una prueba científica del complejo de Edipo, sino como un documento histórico fascinante que se encarga de mostrarnos cómo se construyó una teoría, qué tipo de evidencia se consideraba válida a comienzos del siglo XX y cómo la propia práctica del psicoanálisis, con su énfasis en el significado simbólico y el relato, moldeaba inevitablemente el material que pretendía solamente observar. Esto no anula el valor del caso, pero se invita a presentarlo con el matiz que se merece y verlo como una pieza clave en la historia de las ideas sobre la mente infantil, más que como un experimento controlado en el sentido moderno del término.